¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo se encuentran? Espero estén muy bien. El día de hoy contamos nuevamente con la presencia de la máster María Brown Pérez, ministra de Educación. ¿Qué tal, máster? ¿Cómo ha pasado? Se la ve muy bien, radiante. Muchas gracias, muy bien, gracias. Gracias por el espacio y por recibirme nuevamente. No, gracias a usted. Muy bien, empecemos con el punto más importante, lo que se está hablando en todas las redes sociales y en la comunidad educativa. Son los puntos de reencuentro. Ya ahorita ya podemos hablar con mayor claridad si estos puntos de reencuentro han llenado las expectativas, no solamente del Ministerio de Educación, sino de la comunidad educativa máster. Sí, en este momento hemos podido ya verificar que efectivamente tenemos una amplia recepción de los puntos de encuentro. Es esta estrategia que hemos diseñado para que podamos contar con un contacto con los estudiantes, un contacto cercano, que puedan ir a la institución educativa, a varias instituciones educativas que han sido designadas como puntos de reencuentro a nivel nacional y participar de un proceso que dura aproximadamente entre 40 minutos y una hora en esto que hemos hecho un recorrido participativo con 4 estaciones. Una estación que es la estación de registro, una estación que es la estación pedagógica, en donde nos hemos enfocado principalmente en temas que tienen que ver con la lectoescritura, a través de actividades lúdicas, ya tener un momento de guía de un docente a los estudiantes o de varios docentes a los estudiantes y que puedan ir viendo cómo están, ¿no? Hacer como un primer casi diagnóstico de la situación de los estudiantes, que en muchos casos es la primera vez que se encuentran luego de un periodo bastante prolongado. Asimismo, luego pasan a una estación socioemocional, en donde ellos pueden tener a través de actividades lúdicas también identificar con los departamentos de consejería estudiantil si es que hay ansiedad, si hay estrés, si hay algún índice de violencia que se haya detectado y que se deba poder abordar por el propio sistema educativo nacional. Y finalmente pasan a una estación lúdica. En la semana del 10 al 13 de agosto se sumaron a los ya 4.897 estudiantes que habían participado en el ejercicio de piloto otros 28.628 estudiantes, es decir, ya los puntos de reencuentro hasta el viernes de la semana pasada habían atendido a 33.525 estudiantes con 3.181 voluntarios, Marco, y quiero, Marcos, agradecer a toda la comunidad que nos ha apoyado en estos puntos de reencuentro, a docentes, departamentos de consejería estudiantil, a familias que se han anotado en la página de voluntariado del Ministerio de Educación y que nos están apoyando en estas más de 374 instituciones educativas a nivel de régimen costa. Estimada máster, vemos en las redes sociales que los chicos están muy alegres y contentos de reencontrarse con sus compañeros y obviamente con nosotros los docentes. Se los ve muy motivados. Esto aquí da una pauta para allanar el camino a un regreso voluntario y progresivo a las instituciones educativas, máster. Sí, sin duda, uno de los elementos que hemos podido verificar en nuestras visitas a los puntos de reencuentro es que también tanto docentes como los padres de familia y los estudiantes ven cómo funcionan las medidas de bioseguridad, cuáles son los protocolos de ingreso a la propia institución educativa, el lavado adecuado de manos y el uso correcto de la mascarilla. Y esto nos ha permitido también, sobre todo que mamás y papás que a lo mejor estaban un poco reticentes o que no sabían cómo iba a funcionar, puedan experimentar durante un periodo muy, muy cortito, como te decía, entre 45 minutos y una hora, lo que sería un retorno del uso de estos espacios un número de estudiantes reducidos. Y también ven los beneficios, ven cómo los estudiantes realmente su actitud cambia. Nos ha pasado sobre todo con los niños de inicial y preparatoria, primero de básica, que lloran cuando se termina el recorrido porque no quieren irse de la institución educativa, quieren quedarse ahí. Y eso yo pienso que las familias ven esta necesidad que tienen de poder socializar con otros niños y también ven cómo la interacción que se da dentro de este espacio muchas veces es más segura, más controlada, con más medidas que la interacción que a lo mejor tienen en su barrio, en la comunidad, en estos momentos de pandemia. Por lo tanto, también ya esto les da la pauta de que
no es un incremento de riesgo si es que utilizamos las medidas de bioseguridad. Y, por supuesto, seremos respetuosos, Marcos, de las familias que deseen mantener a sus hijos en educación a distancia. Esto, pues, es algo que están en derecho de elegir y seremos muy respetuosos de aquello, pero también nos alegra que puedan ver y experimentar este punto de reencuentro y poder tener al menos este contacto. Qué bien. Máster, otra de las inquietudes que tenemos es, hay un contacto monitoreo de los estudiantes que ya han pasado por el proceso que se han registrado en los puntos de reencuentro. ¿Cuántos estudiantes o no tenemos ninguna novedad en parte de los contagios? ¿Tenemos o no? En puntos de reencuentro no hemos tenido ningún reporte de contagio o dentro del proceso. Niños que han tenido síntomas realmente no acuden a estos puntos. Los sitios en donde hay una restricción adicional por ejemplo, en Machala, en donde también estaban vigentes algunas medidas excepcionales, no se han llevado a cabo este tipo de actividades. Somos respetuosos de esas disposiciones, por supuesto. Por lo tanto, no hemos tenido hasta ahora ninguna alerta. Qué bien. Ahora, vamos a hablar un poco de los voluntarios. Todas las personas que han trabajado también se las ve que están muy interesadas en el tema. ¿El Ministerio de Educación les va a brindar algún tipo de reconocimiento, algún certificado digital, algo por el estilo, a los mismos docentes, que sabemos que se están entregando de manera al 100%? Sí, realmente ha sido un vuelco muy generoso por parte de toda la comunidad para que nos ha decidido apoyar de manera desinteresada en este espacio. Nosotros hemos hecho un registro de todos los docentes que se han anotado y no solamente de los docentes, como te decía, también tenemos voluntarios externos. Han sido 1.625 docentes y 1.264 voluntarios externos en esta semana del 10 al 13 de agosto. Al finalizar esta semana, pues haremos el reporte ya con lo sucedido durante esta nueva semana hasta el día de hoy, hasta el 20, para que también conozcamos cuál ha sido el impacto y cuántas personas han asistido. Al estar anotados ellos en nuestra plataforma de voluntariado, esto nos permite también saber quiénes son y poder luego trabajar con ellos en incentivos, reconocimientos, pero creo que el mejor reconocimiento que hay, Marcos, es realmente la satisfacción de ver la felicidad de nuestros niños y jóvenes en sus ojos, y para nosotros, las personas que amamos la educación, que amamos la docencia, el poder ver que esta acción que nosotros emprendemos genera un cambio en estas vidas, creo que no hay mejor reconocimiento, no hay mejor recompensa que eso. Y efectivamente, el poder ver cómo la gran mayoría de los docentes del país son gente tan dedicada, tan buena, tan cercana a su vocación, es la satisfacción para los directivos y quienes también estamos al frente de esta iniciativa. Ahora hablemos sobre el Plan de Educación e Información Técnica Profesional Máster. Es un proyecto que se le está dando muchísimo énfasis y he notado que usted en su agenda territorial tiene o está fortaleciendo muchas alianzas con la Cámara de Comercio, la de Industria, Promoción y Empleo, CIPEN. ¿Cuál es el objetivo, estimada Máster? Este Plan Nacional de Educación y Formación Técnico Profesional es un proceso de bastante tiempo. No inicia este recorrido con este gobierno, sino que este gobierno lo que viene es a culminarlo, a darle la relevancia que se merece, a hacerlo público y ahora no solamente dejarlo en un plan y en una hoja de ruta, sino llevar a cabo las acciones y las actividades que se estaban planteando en este documento. Es sumamente importante para este gobierno, para el gobierno del encuentro, poder trabajar en modalidades de estudio que sean más adecuadas y más pertinentes para los jóvenes y atender a las necesidades no solamente de formación, sino también de inserción laboral. Nos preocupa, Marcos, que más de 184,000 estudiantes de entre 14 y 18 años están fuera del sistema educativo. Y esto muchas veces se da porque ellos no sienten que estudiar es el mayor valor agregado que pueden conseguir con su tiempo y deciden a trabajar. En otras ocasiones no culminan el bachillerato porque hay altos índices de embarazo
en niñas y adolescentes, y esto, por supuesto, afecta también a los jóvenes en su culminación de los estudios obligatorios. Cerca del 10% de las personas de entre 15 y 17 años del país no estudian ni trabajan. Y si bien la escolaridad contamos con muchas figuras técnicas, varias de estas, Marcos, en el bachillerato técnico tienen más de 30 años de vida y no todas responden a las necesidades actuales del sector productivo. No todas se encuentran disponibles a lo largo del territorio nacional y responden a las necesidades productivas del territorio. Por lo tanto, pues, esta hoja de ruta que marca algunas acciones de corto plazo, otras de mediano plazo y otras hasta el 2030, nos ponen algunos desafíos. Son 100 acciones puntuales en varios ejes de trabajo, dentro de los cuales incluye este elemento que tú has mencionado, que es las alianzas con el sector productivo, con el sector empleador. Que es importante que podamos tener un contacto cercano con los empresarios, con los emprendedores, a nivel local, territorial, para identificar junto con ellos cuáles son las oportunidades de inserción laboral. Podamos firmar convenios para que los estudiantes puedan hacer sus prácticas preprofesionales ya en las empresas que en el futuro podrán ser sus empleadores, que hagamos convenios con estas empresas para que nuestros docentes también puedan tener procesos de capacitación. Esto a nivel del bachillerato, pero el plan incluye la capacitación e incluye la educación superior técnica, los institutos técnicos y tecnológicos. Y uno de los desafíos que ha vivido la educación técnica en el país ha sido la falta de articulación de la política de los distintos entes que regulan esta política. Principalmente el Ministerio de Educación, la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación y en este momento el Ministerio de Trabajo, conjuntamente con otros organismos como son el CES, el CACES, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Producción, todos aquellos que también trabajan y deben trabajar conjuntamente con nosotros. Y este plan plantea la conformación de una instancia de coordinación que tiene que ser formalizada a través de un decreto ejecutivo y en la cual estamos trabajando para que exista esta política pública homogénea, articulada. Y que avancemos en aquello que ya se ha planteado en el proyecto de reforma de la Ley Orgánica de Educación Superior, que es un mayor vínculo entre el bachillerato y la educación superior, que se reconozcan las trayectorias, que se reconozcan los conocimientos previamente adquiridos por estudiantes en bachilleratos técnicos para insertarse luego y no tener que repetir conocimientos de información que ya han recibido con sus docentes en los bachilleratos, luego en los institutos. Esta mayor armonización del sistema y el trabajo más articulado forman también parte de esta estrategia que es una de las más importantes que tiene el Ministerio de Educación para la juventud. Ahora, obviamente, máster, esto va a significar para el Ministerio de Educación y para el Estado un mayor egreso en cuestiones económicas. ¿Por qué? Porque tienen que habilitar las infraestructuras de las instituciones educativas y dotar, obviamente, como usted acaba de manifestar, de docentes profesionalizados y capacitados en el área técnica. Sí, siempre va a requerir una inversión, no solamente una inversión pública, sino también privada, y por eso el acercamiento a las cámaras de comercio, a las cámaras industriales es fundamental, en las empresas individuales, porque muchas de estas inversiones en equipamiento son inversiones que realizan de manera cotidiana las mismas empresas para actualizar sus servicios. Qué mejor que los estudiantes puedan conocer sobre la maquinaria, sobre la tecnología en el propio lugar de trabajo, y que no dupliquemos esfuerzos y que no invirtamos recursos que no son indispensables y que más bien los recursos que el Estado puede invertir se den para fortalecer aquellos elementos que no pueden ser sustituidos por las empresas en los centros de trabajo, sino que tienen que ver con la formación de los docentes, con contratación de profesionales docentes, con la intervención de equipamiento e infraestructura que no está en la industria, sino que está en la institución educativa, la incorporación de tecnología y la innovación. Y esto es un desafío grande porque obviamente en un contexto en el que todavía existe una situación económica muy difícil del país, vamos a tener que ir haciendo estas inversiones de manera paulatina, pero hay muchas cosas que ya podemos cambiar, que ya podemos hacer, y en eso estamos pues trabajando para que este plan no se quede solo
en un papel, que no se quede solo en palabras, sino que efectivamente se traduzca a acciones concretas. Estimada máster, y le aseguro que no se está quedando solamente en papel. ¿Por qué tomé en consideración este tema para tratarlo el día de hoy con usted? Porque yo sigo en las redes sociales a un distrito, 07D03, Atahualpa, Portobelo, Zaruma. En este distrito me voy a permitir compartir que se le da muchísima importancia al bachillerato técnico. Aquí le voy a compartir ya un emprendimiento de los estudiantes. Mire, aquí sí lo podrá ver, ¿sí? Este es un emprendimiento, sí, de los estudiantes de la Unidad Educativa Huayzahuiña, del cantón Zaruma. Estos chicos, mire, ya son emprendedores y han creado este producto 100% natural, yogur de café y chocolate. Y les está yendo de maravilla. Miren, que ya es una realidad. Y si lo pueden hacer los estudiantes de Zaruma, ¿por qué no los demás estudiantes? Así es, y de este tipo de emprendimientos de las unidades de producción de las distintas unidades educativas técnicas del país, tenemos unos ejemplos maravillosos. El día del lanzamiento del Plan Nacional de Educación y Formación Técnico Profesional, el presidente recibió, por ejemplo, unos zapatos elaborados por docentes del Bachillerato Técnico en Calzado. Tenemos los estudiantes, ese mismo día del evento, estudiantes que forman parte de una institución educativa que oferta la figura profesional vinculada a turismo, de servicios hoteleros, y sirvieron el cóctel y prepararon los alimentos para las personas que pudieron asistir de manera presencial, y pudo el presidente y el ministro de Turismo conocerlos de primera mano y ver cómo funciona. En espacios de agricultura tenemos también la cosecha de varios cultivos que también se dan de manera muy positiva. Es decir, hay mucho potencial, y este potencial es un potencial que está ahí listo para que nosotros podamos impulsar, y vamos a hacerlo, Marcos, y además ahora en el proceso de construcción del reglamento de la Ley Orgánica de Educación Intercultural tendremos que ver cómo facilitamos que estas unidades de producción y estos emprendimientos que nacen en los bachilleratos técnicos tengan más autonomía financiera, que puedan invertir y reinvertir aquellos recursos que ellos mismos van generando, y ver cómo hacemos que estos emprendimientos, que un ejemplo excelente el que acabas de dar, sean sostenibles en el tiempo, que sean reconocidos y que nos ayuden a aportar al desarrollo también económico del país. Claro, y sobre todo promocionar, que la gente apoye este tipo de emprendimientos, porque son productos de primera calidad, porque he estado investigando, y la gente que los consume da excelentes recomendaciones sobre el producto. Sinceras felicitaciones a los estudiantes y obviamente al cuerpo docente y directivo de la Unidad Educativa Huayzahuiña del cantón Zaruma. Muy bien, estimada máster. Para ir terminando, vamos al último punto que teníamos planificado conversar el día de hoy con usted, sobre el decreto ejecutivo 145. ¿Cómo se está llevando? ¿Cómo se está ejecutando? Muchas gracias. El decreto ejecutivo 145 es un decreto que tiene como fin principal avanzar en ese eje libres y flexibles que propusimos como uno de los 5 ejes de trabajo del Ministerio de Educación principalmente. Es un decreto que reduce significativamente algunos de los trámites y que nos permite también ir avanzando en esta concepción de una educación más autónoma, más independiente y más corresponsable. Varios elementos importantes dentro de esta norma. Primero, la revisión y simplificación del proceso de obtención del permiso de funcionamiento de instituciones educativas particulares y fiscomisionales. Segundo, la facilitación de la creación y legalización de la creación de ofertas de educación a distancia y semipresenciales, que antes estaban destinadas únicamente a estudiantes de más de 15 años con rezago educativo, en programas de alfabetización y postalfabetización, y que únicamente por la pandemia se habían autorizado abajo de este nombre que habían planteado, que se llamaba de educación abierta. Ahora, esto, bueno, es un tema que se legaliza, se normaliza y se plantea como una oferta que puede continuar posterior a la pandemia, que se regula y que se va además a ofertar de manera gratuita también por el Estado. Y crearemos pues la primera institución educativa
unidad educativa completa de educación a distancia fiscal y gratuita, que iniciará en el mes de septiembre, y luego para el régimen Costa haremos lo propio con la institución Unidad Educativa de Educación a Distancia de Costa, que prontamente ustedes conocerán más detalles. Esta flexibilización de la educación es fundamental para atender a las necesidades específicas de algunos estudiantes que se benefician de este tipo de formatos, que tienen enfermedades catastróficas, que son deportistas de alto rendimiento y deben viajar mucho, que están en procesos migratorios, entre otras realidades muy diversas que las familias tienen, y que el contar con estas opciones responde a esta diversidad. Asimismo, dentro del proceso, dentro de este decreto ejecutivo, se establece una nueva regulación de los costos de pensiones y matrículas. Como te decía, los costos, la regulación de costos de pensiones y matrículas y de otros valores de las instituciones educativas fiscomisionales y particulares, en donde hasta ahora se ha pretendido que pues, el Ministerio controle los precios, pero donde faltaba transparencia, Marcos. Necesitamos que las instituciones transparenten cuáles son los valores, no solo de pensión y matrícula, sino todos sus costos, para que las familias puedan tomar decisiones más informadas sobre cuál es la educación por la que van a optar, conociendo su modelo pedagógico. Igualmente, la flexibilización de libros de texto, en donde podamos permitir con mayor facilidad la importación de otros libros, el uso de materiales pedagógicos y didácticos distintos a los de impresos, sino también recursos educativos digitales que ahora se consideran como parte de la lista de recursos educativos digitales. Hasta ahora estaban los recursos educativos reducidos a temas como los libros de texto. Hemos incorporado a través de este decreto las computadoras, las laptops, y también las tablets como parte de la lista de recursos educativos, y esto nos agiliza y nos facilita la adquisición y préstamo de estos insumos, tanto a docentes como a estudiantes. Y finalmente también hemos reducido, y esto es un elemento que hace el eje fuertes, hemos avanzado en agilizar los procesos de concursos de méritos de oposición. ¿Cómo lo hemos hecho? Hemos extendido el plazo de la elegibilidad a 5 años, de la vigencia de la elegibilidad a 5 años, y hemos además reducido los plazos que estaban en el reglamento anterior, bueno, el reglamento que estaba vigente, se ha hecho una modificación parcial para que se reduzca de 13 meses el periodo del concurso de méritos de oposición a 6 meses. Esto es muy importante porque nos va a permitir hacer mayor número de procesos de selección, mayor número de concursos en un tiempo más corto. Máster, sobre esos dos últimos puntos, elegibilidad y la reducción en el tiempo de los concursos. El primero, que los compañeros tienen esta inquietud. Dicen, bueno, ahora mi elegibilidad va a ser para 5 años, pero la ventaja que tienen los elegibles es que ellos solamente dan su evaluación demostrativa sobre 25 puntos en los últimos concursos. Pero ¿qué pasa si este docente quiere mejorar su calificación en los otros campos? ¿Qué posibilidad va a tener? ¿Van a haber algunas reformas ahí o solamente van los elegibles a dar su evaluación práctica? Una vez que se ha obtenido elegibilidad, se pasa ese primer filtro y pueden pasar directamente al concurso de méritos, al resto de los procesos del concurso de méritos de oposición. Pero esto no quiere decir que no vamos a abrir nuevos procesos de elegibilidad. Con cada concurso permitiremos que los docentes que quieran pues, participar y deseen participar del proceso de obtención de la elegibilidad lo puedan hacer, de manera que no se limite el acceso a estos procesos de selección y que sea más democrático, más abierto, más accesible. Sin duda, este es el primer paso, Marcos. No podemos hablar de que ya el proceso de ingreso al magisterio haya sido reformado en su integralidad. Al contrario, este es el primer paso y tenemos absoluta certeza de que tenemos que trabajar en adecuar algunos otros elementos, algunos otros componentes, y esto lo haremos con los docentes mismos en las mesas de diálogo que instalaremos para la elaboración del reglamento de la ley, en el cual tendremos que llegar a un acuerdo de cuáles son los mejores mecanismos. Y avanzaremos también en lo que compete y podemos hacer de manera directa en hacer algunos ajustes a procesos como el concurso Quiero Ser Maestro Intercultural Bilingüe que acabamos
de culminar que ya con esta primera experiencia hemos podido identificar áreas a mejorar, algunos problemas que se pueden haber presentado y que ya podemos solventar de inmediato. De esta manera iremos retroalimentando estos procesos, ajustando algunas cosas, que no sean temas que se establecen y luego quedan estáticos, sino que más bien con la experiencia podamos ir perfeccionándolos, reduciendo la posibilidad también de que exista coimas, corrupción alrededor de estos procesos. Con mucha tristeza he visto que todavía se nos presentan algunas denuncias de cobros por traslados, de personas que dicen tener la autoridad o la posibilidad de facilitarle a una persona un traslado, de facilitarle a una persona un contrato, de facilitarle a la persona una elegibilidad, y esto no es cierto, es un engaño, y creo que también es responsabilidad de todos nosotros, de todos los que hacemos parte del sistema educativo nacional, luchar contra este abuso y dejar muy en claro que todos estos procesos son gratuitos, y tratar de ajustar los sistemas para que el sistema sea lo más transparente posible, que tenga la menor cantidad de errores y que reduzca la posibilidad de este tipo de abusos y de corrupción. Sí, es tan cierto lo que usted acaba de manifestar que ese era mi otro punto, ¿no? Me comentaban ya el concurso del QSM7 está ya en otro proceso de la, no la postulación, sino de la apelación. Está en ese proceso Sí, de en la las apelaciones. apelación. Sí, y la inquietud de los docentes, de los compañeros, es que están recibiendo audio que le manifiestan que no se va a respetar los cronogramas establecidos por el Ministerio de Educación, sino que una vez que estos salgan ganadores van recién en el periodo 2022 a ingresar. ¿Qué tan cierto es esto, máster? ¿Sí se van a respetar los cronogramas? Se van a respetar los cronogramas, y pidamos, Marcos, por favor, a los docentes, ustedes mejor que nadie saben que todo lo que el Ministerio de Educación comunica lo hace por la vía oficial, no lo hace por mensajes de voz, no lo hace por llamadas telefónicas personales, lo hace por la vía oficial, por los canales oficiales. Ustedes pueden ingresar a la página web, pueden ingresar a nuestras redes sociales, allí pueden ver los cronogramas de todos los procesos de selección. Ustedes han podido ver que la asignación del algoritmo, el corrido del algoritmo se ha hecho público, lo hemos hecho a través de formatos en vivo de Facebook Live para que las personas puedan observar con absoluta transparencia cómo se lleva a cabo. Inmediatamente después se publican las listas de asignación. Es decir, no caigan en este tipo de engaños, por favor, no caigan en la desinformación. Siempre vayan a la fuente y consulten en el lugar en donde ustedes saben que la información es la cierta. Y si es que alguien les hace una solicitud de un cobro para asignarles un espacio, es un engaño. No les van a poder asignar ese espacio, y esa persona que a lo mejor ni siquiera forma parte del Ministerio de Educación, pero se tome el nombre de esta institución, va a irse con ese dinero, fugarse con ese dinero y no darles a ustedes ningún tipo de beneficio, que por lo demás es un acto de corrupción, es un acto ilícito, que pedimos que nos ayuden denunciando al ministerio, pero también a la fiscalía, porque es un acto de estafa, penado por la ley. Así es. Y para cerrar, en la última entrevista que tuvimos, máster, aún no sabíamos qué iba a pasar con la Corte Constitucional, cuál era el dictamen, ahora ya lo conocemos. Y se habló de un plan B. Ese plan B que hablaba de un nuevo escalafón y de los salarios de los docentes, ¿sigue en pie o ya con lo que se sabe tiene su stop? En este momento, el escalafón y lo que hace referencia a la jubilación especial de docentes que estaban contemplados en el texto normativo sigue suspendido. Esos son los artículos relacionados a eso, son los que están suspendidos, y por lo tanto el ministerio no los puede implementar. ¿Cuál es el tiempo? El tiempo que nos ha dado pues la Corte Constitucional o que ha determinado para que esto se subsane son 7 meses. En estos 7 meses, la Asamblea Nacional tiene que volver a debatir este proceso y tiene que solicitar los informes, tendrá que hacer las adecuaciones al texto que sean necesarias para que cumplan y tengan un informe favorable y que cuenten con el financiamiento, que es la principal observación que ha hecho la Corte Constitucional.
estos informes deberán ser solicitados por la propia Asamblea, y una vez que tengan el nuevo texto con todos los requisitos que establece el proceso legislativo, van a tener que remitirlo nuevamente a la Corte Constitucional, es lo que determina esta resolución, para que la Corte en ese momento y en el plazo establecido de este máximo de 7 meses pueda pronunciarse sobre, ahora sí, esos artículos y si todo está en orden, pues ya ponerlos en vigencia de inmediato. Sin embargo, y mientras tanto, nosotros ya hemos iniciado la implementación, hemos retomado la implementación de los demás artículos de la ley, dentro de los cuales se incluyen la reincorporación de docentes que habían sido separados del cargo durante la pandemia. Vamos a hacer la reincorporación ya para el 1 de septiembre de un grupo de más de 300 docentes en régimen Sierra Amazonía. Estamos avanzando también en cuanto a la planificación de nuestra primer mesa de trabajo para discusión de un primer ejercicio para elaboración participativa con los gremios de docentes, con las asociaciones de docentes, de padres de familia e instituciones educativas de lo que será el nuevo reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, para que podamos avanzar en paralelo al trabajo que tiene que hacer la Asamblea Nacional. Máster, y para terminar ahora sí, las cargas horarias de los docentes. Muchos docentes me dicen que en sus instituciones educativas, en los distributivos, le han asignado 35 hasta 40 horas de trabajo, pero en los acuerdos ministeriales nos hablan que son 25 horas la carga horaria. ¿Qué va a pasar ahí con esa carga horaria? ¿Se van a mantener en 35-40 o se va a respetar lo que dicen los acuerdos, el acuerdo ministerial? Hay un cambio en la ley respecto a la carga horaria, pero Sí. esto debe ser reglamentado y esto debe ser trabajado en un instructivo. Esto no ha sido emitido todavía, por lo tanto tenemos que manejarnos por un tiempo con el modelo que estaba vigente, porque esto requiere de una reglamentación, requiere de la revisión de cómo se va a llevar a cabo este proceso, identificar cómo se pueden armar estos distributivos de manera óptima, también hacer un análisis exactamente luego de que tengamos pues ya estos instructivos y estos lineamientos para ser emitidos tanto en el reglamento como a través de acuerdos ministeriales, el impacto que esto tenga tanto fiscal como en el requerimiento de la planta óptima docente. Entonces, esto sí es un proceso que tiene que ser paulatino y responsable, que no se puede implementar de un día para el otro, pero que tenemos que revisarlo porque así lo dispone esta nueva ley. Entonces, será uno de los elementos que trabajaremos en la mesa. Muy bien, entonces seguimos con las buenas nuevas para los docentes, estimada máster. ¿Algún mensaje que le quiera dar a la comunidad educativa para finalizar? Bueno, el primer mensaje es que nos quedan poquitas personas que no han recibido su segunda dosis y muy poquitos docentes que no han acudido a su primera dosis. Volver a hacer un llamado, Marcos, a la vacunación. Esta es la mejor medida de control de la pandemia. El resultado está a la vista. La descongestión del sistema hospitalario, la reducción importante de números de muertes, la reducción importante de los casos de personas internadas en cuidados intensivos, son testimonio de que la vacuna sí sirve y por lo tanto los que no estén vacunados, por favor, vayan a vacunarse. Ese es un mensaje. Y el otro, estamos próximos al inicio del año lectivo en régimen Sierra Amazonía, invitarles a hacerlo con todo el optimismo, a trabajar en esta transformación educativa por una educación más flexible, más libre y más contextualizada, y seguiremos pues trabajando con todos los docentes que nos están viendo en este momento para que estos cambios se puedan traducir en cada una de las aulas, en cada uno de los grupos de estudiantes que ustedes reciben, y bueno, y siempre con la mejor predisposición de trabajar juntos para que la educación de nuestro país salga adelante. Bien, muy agradecido, estimada máster, por su transparencia, por su diafanidad y sinceridad en sus palabras. Muy agradecido y que tenga un excelente fin de semana. Muchas gracias, máster. Gracias, igualmente. Una linda semana y próxima semana y un lindo fin de semana. Chao. Gracias, chao.